Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángelo Zurita. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de la unidad 4 que trata sobre el contrato de seguros internacional. El contrato de seguro internacional comparte todas las características y elementos propios de un contrato seguro local. Es un contrato adversio, consensual, oneroso, con existencia de póliza que cubre una probable riesgo mediante pago de una prisma, perdón, que está mal escrito. En este caso, se le suma la circunstancia que se le haya vinculado con la legislación de varios países. El contrato de seguro guarda una gran relación con el derecho marítimo, conceptos y definiciones comúnmente llamados seguro, pero de esta forma más técnica y exacta se le denomina contrato de seguro. Pero antes es un contrato, un acuerdo de voluntades que produce consecuencias de derechos y que obligan a las partes que lo suscriben. Entonces podemos decir que un contrato es aquel por el cual un asesor se obliga a pagar una indemnización al asegurado o a un tercer beneficiario a cambio de percepciones de una prima. En el caso de que se produzca un siniestro, un hecho incierto a la persona o cosa asegurada, según los beneficios, podemos incluir en el contrato de seguros un acuerdo voluntariado entre las compañías aseguradoras y las personas naturales o jurídicas aseguradas, en la cual la primera se compromete al pago de una indemnización si se presentase un siniestro y la segunda se compromete al pago de una prima de seguro como una retribución a la compañía por corre de riesgo. Hasta este punto es importante diferenciar entre contrato de seguro, póliza de seguro y prima. La primera en el documento firmado por mutuo acuerdo entre la compañía aseguradora y el asegurado, mientras que la segunda, la póliza de seguro, es el documento probatorio de la existencia de dicho contrato de seguro. En esta póliza constataremos aspectos generales del contrato, los amparos, vigencias, exclusiones y garantías que deben cumplir las compañías aseguradoras. Si hablamos de prima, esta forma parte de la póliza de seguros y en el monto de pagarán el asegurado por el riesgo de poseer la carga de sufrir algún siniestro. Bueno, ahora hablaremos sobre los principios de la contratación internacional, en las cuales tenemos principio de la autonomía de la voluntad de las partes, principios de buena fe contractual, principios de razonabilidad, cumplimiento de lo pactado legalmente. Entre ellos tenemos que uno de los principales principios fundamentales en los que se basa la contratación internacional es el de la buena fe, principio que es universalmente reconocido por el sistema del Cyberland y un tanto desconocido por el Common Land. Sin embargo, la totalidad de los instrumentos de derecho uniforme mencionados que regulan la contratación internacional, quien la reconoce expresamente. También tenemos el principio de lealtad, que se entiende en dos sentidos, uno amplio y otro restringido. En relación al principio debemos hacer referencia a que se desarrollan los principios de derechos de Francia. Este trabajo académico identifica los tres fundamentos en el cual cada una de sus consecuencias y sus principios nos dan la seguridad contractual y la lealtad contractual. Este último es el que se merece una explicación, pues conoce una amplia relación con las contrataciones internacionales. Bueno,
En el siguiente tema tenemos las clases de contratos internacionales, las cuales son las partes contratantes, contratos públicos, cuando una de las partes o las son organizaciones públicas, privadas cuando las partes son privadas. Las posiciones jurídicas de una persona de dicha público define la clasificación de una situación internacional como privada o como pública, dependiendo de la posición jurídica. Entonces tenemos el contrato de compraventas internacionales, contratos de agencias, comercio internacional, contrato de internacional de transferencias tecnológicas, transferencias de concesión o transferencia o distribución exclusiva internacional. El contrato de franquicias internacionales, el contrato de joint venture que se consolidan entre los países para diferentes bloques económicos. Como otro argumento tenemos que los principios del seguro marítimo son los mismos que se aplican a otros países de seguros, en donde se participan dos partes, el asegurado o tomador de la póliza, quien se asegura y se compromete a indemnizarlo contra los daños o gastos que pueden sufrir como consecuencia de la ocurrencia de cualquiera de los riesgos asegurados. Pero la póliza, en otras palabras, es aquella o es un documento que constituye el contrato de seguro en el que se regula las obligaciones, derechos y en el cual genera los términos y condiciones de las relaciones contractuales. Dentro de otros contratos internacionales tenemos el contrato de compraventa, el cual es usualmente usado en comercios internacionales y es el instrumento básico de las pequeñas firmas productoras para abrirse camino al exterior. Aquí hay relaciones donde una parte entrega a otra un bien o servicio o ésta abona un precio. Y muy atento también, ya que siempre el contrato se plasma en un documento escrito, sino que basta el pedido de un artículo y la recepción de la factura correspondiente para aprobar la compraventa. En el convenio de Viena de 1980, que se toma como referencia para regular este contrato por lo que conviene tenerlo como libro de cabecera. También tenemos como documentos para la importación, donde englobamos la factura comercial, los certificados de origen de la mercancía y la póliza de seguros. Riesgos a tener en cuenta en este contrato. Saber quién asume los riesgos de las operaciones. Para ello nos fijamos en los intercords, normas exclusivas de los contratos de compraventa de carácter voluntario y cuya aplicación pactan expresamente las partes, elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional. Fijan las condiciones de entrega de la mercancía y delimitan parte de los derechos y obligaciones de los firmantes. En otro contrato tenemos el contrato de franquicia, en cual nos dice que el franquiciador que cede el asociado a cambio de unas contraprestaciones económicas, el uso de la marca y su saber hacer. Ajustar el contrato a la legislación donde se desarrolla la actividad franquiciada, el mercado europeo del 2010 de la Comisión. Y como principal cláusulas tenemos que este documento se ha reflejado el acuerdo entre partes y establecen como exactitud y rigor de las obligaciones de las mismas. Y como último tipo de contrato tenemos el contrato de joint venture, que se consolidan entre los países para diferentes bloques económicos, el cual regula entre varias empresas que se unen
para alcanzar objetivos comerciales comunes, que no pueden deparar el futuro imaginándonos que con la sociedad ya operativa uno de los actores decide abandonar la misma y en su lugar entra otra persona, mediante la compra de su parte. En este presupuesto redactaremos un contrato por el cual el socio saliente compensará el entrante respecto a cualquier contingencia que acontezca tras el cambio. Como principales cláusulas de este contrato tenemos que precisar que aportan cada parte, ya sea capital, material, prima, saber hacer, productos y tecnología. Tanto al recibir como establecen las obligaciones fiscales de las firmantes y la distribución de beneficios. Para ellos indicaremos el procedimiento y las reglas del reparto, en funciones de las aportaciones de cada acto, para constituir la sociedad. Especificar con qué medios o sistema de financiación constataría. Dentro de este contrato también tenemos un círculo de confianza en el objetivo, el cual cumple un objetivo de definir las obligaciones de confidencialidad y de prohibición de competencia entre los firmantes, indicando el grado y los comportamientos prohibidos. En una línea similar, hay que dejar constancia que las partes tienen que prohibir ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de la constitución de Joint Venture. Más de uno no puede ser multitud, sobre todo si no existe protocolos para actuar esta situación delicadas. Otro punto clave es del quórum necesario para adoptar decisiones que se reserven a la Junta General en temas conflictos cuando hay socios mayoritarios. Riesgos a considerar uno de los contratos. Este es el que supone un vínculo más estrecho entre los firmantes que hayan que extremar las precauciones al elegir a los acompañantes de viaje para tratar el perfil ideológico de su socio. Como último tema tenemos las características de un contrato internacional, en las cuales tenemos como características y elementos propios de un contrato de seguro conexionista, de póliza que cubre un probable riesgo mediante el pago de una prima, pero en este caso se le suma la circulación de que se haya vinculado con la legislación de varios países. Pues el riesgo asegurado se encuentra en un país distinto al del lugar donde el seguro se contrató. Se aplica sobre todo a los seguros más mercaderías transportadas en aquel donde una de las partes llamada asegurador. Entre los principales contratos internacionales más usados en el mundo tenemos el de venta internacional, distribución internacional, franquicia internacional, agencia, representación de ventas internacionales, suministros servicios internacionales, alianzas y contratos internacionales de fabricación. También tenemos en cuenta que los CLIC-LAIS, sin importar el sector de la industria donde se establezca el convenio, es indispensable crear una lista de verificación con todos los temas que debe tener en cuenta los contratos, lo que les permitirá a las partes tener una idea clara del proceso de negociación. Entre los aspectos que no deben faltar en este tipo de contratos están la legitimidad de las partes, que se debe verificar que la empresa extranjera, además de estar registrada y autorizada para hacer negociación en su país de origen, tiene al día sus obligaciones. También es necesario pedir un organigrama de la estructura de negocio. También tenemos el ámbito geográfico, quien especifica el documento si existe una delimitación en el área geográfica
específico a la hora de la participación de una de las partes en el negocio, por ejemplo, franquicias y distribuidores. También tenemos los deberes, obligaciones y responsabilidades. Detallan minuciosamente en el documento los deberes de cada una de las partes. Y como finales tenemos que la comunicación es esencial para que los contratos internacionales cumplan las expectativas.